¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de No me caso con nadie. Hoy no empezamos con la gente de siempre, hoy no empezamos con la efusividad de siempre, hoy no empezamos con gritos porque además hay un bebé en el set. Eh, Hoy vamos a comenzar el programa con una pequeña entrevista. Hoy vamos a hablar con la señora Clara Rosasco, la esposa del suboficial de tercera PNP, Elvis Miranda Rojas, y con el doctor Diego Guamán, abogado del suboficial Elvis Miranda. Y ustedes dirán, ¿quién es el suboficial Elvis Miranda? Si ustedes son asiduos al programa, recordarán que a finales de la semana pasada hablamos de la nueva ley que ha aprobado el Congreso sobre los delitos de función y el fuero policial militar, y tocamos el caso de un suboficial que fue perseguido por la justicia peruana, por la Fiscalía de la Nación, por cumplir con su deber y abatir a un ladrón que atacó a una señora en San Juan de Miraflores, me parece, ¿verdad? En Piura, perdón, en Piura. En San Juan de Miraflores fue lo de ayer. En Piura. ¿Okay? Él es el suboficial Elvis Miranda Rojas. Estamos con su señora, estamos con su abogado. Claramente el suboficial no puede hablar directamente con nosotros porque para eso necesita permiso de su comando. Ese es el protocolo regular. Pero su señora está aquí y su abogado también para contarnos un poco de cómo ha sido el proceso del suboficial Elvis Miranda Rojas, cuál ha sido el accionar del Ministerio Público, cuál ha sido el accionar del Poder Judicial y el accionar de la policía. Porque hay que reconocer también que en este caso el área legal de defensa de la policía colaboró con el suboficial durante el proceso. Así que vamos a ir hablando de todo esto. Así que, producción, por favor, cuando quieras nos pones a los tres. Así que bienvenido, muy buenas noches, señora, doctor. Buenas Bienvenidos a la mesa de No me caso con nadie. Hola, Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctora, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias a todo tu público que te sigue en cada una de las transmisiones. Es cierto, hoy venimos a conversar sobre el caso de Luis Miranda, un efectivo policial valiente como muchos que hay en nuestro país que continuamente está siendo perseguido por cumplir con su función como tal, ¿no? Elvis no ha sido ajeno a esto. Es más, me atrevería a decir tal vez que es el suboficial que permitió inspirar normas que ahora favorecen el ejercicio correcto de la función policial. Pero bueno, estamos aquí para poder contestar todas las preguntas que puedas tener tú y tu audiencia. Excelente. Quiero empezar con usted, señora Rosasco, que es la esposa del suboficial Miranda, para que nos cuente un poco qué pasó en ese día de 2019, qué pasó en la ciudad de Piura, cuáles fueron los hechos que motivaron después toda esta odisea de 7 años que ha pasado a usted y su familia. Buenas noches, Lisandro. Primeramente quiero agradecerte porque cuando pude observar a través de las redes sociales el podcast y cuando te referiste al tema de mi esposo, me sorprendió mucho porque son pocas las personas que cuentan la historia casi completa. ¿Ya? Muchos de ellos siempre, por ejemplo, cuando ya mi esposo ha sido absuelto, señalaron diciendo situaciones como que no fue absuelto, es que ha prescrito, que hubiera renunciado a la prescripción, que nunca fue absuelto, lo cual es completamente falso, ¿no? Incluso, y lo puedo decir acá abiertamente y me siento tranquila por ello, a mi esposo hasta lo han tildado de delincuente por haber matado a una persona, señalan las redes sociales. Entonces, me atreví a escribirte, gracias a Dios me respondiste, para poder dejar atrás muchas cosas que se señalan sobre él que no son ciertas. Para empezar, bueno, creo que todos lo recuerdan, en el 2019, Elvis, realizando sus funciones como policía, estaba transitando por las calles porque estaba En situación haciendo de su servicio. patrullaje. Así es. Y estaba con su compañero en el vehículo, pues, ¿no? Entonces, a raíz de que les dicen a ellos, acaban de robar a una persona, una mototaxi, está armada, porque fue lo que le señalaron, es que ellos inician esa persecución. E incluso llegan a ver a la persona, el agraviado era un joven, y le señalan lo mismo, ¿no? De que sí, de que le acaban de robar, que lo habían encañonado. Entonces, la persecución se da. ¿Sabes cuál es el tema que muchos señalan al decir de que si hubo arma, que no hubo arma? Es lo siguiente. Cuando él inicia la persecución a pie, porque se meten por unas calles donde no había un espacio para que el vehículo pueda Ujú. ingresar, entonces Elvis hace la persecución a pie.
hace los disparos disuasivos, dice alto policía, pero ve a esta persona que tenía el arma. O sea, siempre está como que en un misterio de que si hubo arma o no hubo arma. Hubo el arma. Mi esposo vio el arma. Y cuando estaba a punto de sacar el arma ya para apuntarle, mi esposo dispara primero. Ujú. Entonces, el vehículo, La persecución se la realizó el suboficial con el arma en la mano. claro, O sea, ya desenfundada. sí, claro. Entonces, cuando cae este hombre, estaba herido, aparentemente todavía estaba herido, mi esposo retrocede para decirle a su compañero que estábamos aquí. Entonces, es una cuestión de una cantidad de metros donde estaba el cuerpo hasta donde él tuvo que retroceder. Ujú. Cuando mi esposo ya retorna al mismo punto, ya obviamente no estaba ahí, las personas habían cargado a este tipo y lo subieron al vehículo y ustedes pueden ver, están en las imágenes cómo le tiran arena, piedras a mi esposo cuando lo sube al patrullero a esta persona. ¿Cuál es el pequeño detalle? De que lo suben sin arma, pues Desapareció el arma. desapareció el arma. Y te voy a señalar que, o sea, como en todo lugar hay puntos calientes, como se les Sí, conoce, ¿no? claro. Ya. Esa zona donde este delincuente se metió, porque es un delincuente, porque tenía antecedentes, eh, se mete a su barrio, por así decirlo. Y tú sabes que en ese barrio, donde todos se conocen, donde todos se cubren, pues obviamente lo cargaron, escondieron el arma, lo llevaron y fue así como se señaló de que mi esposo no usó la fuerza de manera proporcional, porque no había arma, pero es totalmente falso. El arma siempre existió. En las diligencias que se hicieron a posterior, ¿se le hizo al cuerpo del delincuente abatido el examen de absorción atómica? Ese es un tema bastante curioso. Es la primera vez como abogado que vi en un caso en la que se hace la absorción atómica después de hacerse la necropsia. Ah, ok. Para hacer la necropsia hay que lavar el cadáver. Sí, claro. Entonces, se lavó el cadáver, se hizo la necropsia y luego se hizo la absorción atómica Cuando ya no había rastros de y pólvora. evidentemente se denotó de que no había rastros de bario y otros componentes que denotan de que ha tenido un arma de fuego. Y fue exactamente lo que nosotros como defensa hicimos en el juicio. Le preguntamos al perito, ¿en qué momento usted realizó el tomado de muestras? Después de la necropsia. Entonces, ¿cómo fijar de confiabilidad? Y dejamos evidentemente en duda esa situación, ¿no? Y más que duda, lo que pudimos notar es de que existió la situación, porque los disparos no solo fueron ratificados por lo que él dice en su momento precisó, sino también su compañero, que era el efectivo que se apellidaba Carguayo y otros más, que precisaron en su momento, pues ¿Hubo que testigos civiles? claro, claro que no, civiles de orden no, pero por conveniencia la fiscalía tal vez no optó por identificar a quiénes, pero ¿La sí, víctima del asalto? evidentemente no, pues, ¿no? Había una sola testigo presencial de los hechos, se decía la testigo estelar de la fiscalía, que curiosamente era familiar del agraviado. ¿Y de parte de ustedes no llevaron No, ningún testigo definitivamente de- llegamos a interrogar en su momento y ofrecer al oficial Carguayo en su momento para poder precisar exactamente la situación y corroborar de que habían eh, antes de la persecución y como tal, disparos desde la mototaxi donde iba este delincuente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, Lo pregunto porque el definitivamente. video de la policía indica que testigos señalaron que habían escuchado disparos desde dentro del Correcto, mototaxi. correcto, sí, es Sí. correcto. Pero el tema es que hay Esos testigos que hablan con el video, o sea, de los que se habla en el video de la policía, no llegan al juicio. No, no, No. no. No, es más, ni siquiera el mismo agraviado por el delito de hurto, ¿no? El delito de robo, perdón, Claro. que fue el que sufrió para toda la persecución. La verdad es que ni siquiera él fue. ¿Por qué? Bueno, pues a mi criterio, por conveniencia de parte del despacho fiscal, porque eran sus testigos. Entonces, ¿Ustedes no pueden llevar testigos? no, definitivamente sí, pero en la oportunidad, como parte de la estrategia de la defensa, no se vio conveniente porque se planteó una estrategia de repulsión hacia la tesis de la fiscalía. Ok. Entonces no se nos fue conveniente. Ok, entonces, sucede el hecho. Se lleva a la persona todavía herida, imagino que a algún hospital. Fallece. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Quién levanta la denuncia? ¿La familia del delincuente? ¿Quién, la fiscalía de oficio? No, lo que sucedió ahí fue que como todo ha sido dentro de una intervención policial, tienen que dar cuenta, ¿no? Ujú. Entonces Se mi levanta un parte esposo, de es así intervención, es. El mismo Mi efectivo. esposo da, claro, mi esposo da cuenta de toda la intervención con su compañero. Entonces, incluso nos cuenta el compañero, porque bueno, después hemos compartido y todo, y haciendo un recordar, y, le dice, ¿te acuerdas que te dije que todo iba a salir bien, que no te preocupes, de que es parte de nuestra función?
Entonces mi esposo llegó a la comisaría con esa tranquilidad, ¿no? Con la tranquilidad de que, bueno, esta situación pudo haberle ocurrido a cualquier efectivo policial que ha intervenido, pero se da con la sorpresa de que la fiscal llega, ¿no? Por lo que él me cuenta, la fiscal llega y ni lo mira. Llegó, entró, empezó a pedir la documentación y señaló que se detuviera a mi esposo. Ujú. Eh, ¿Eso es el mismo día? el mismo día, mismo el mismo día. Entonces, después de haberse realizado toda esa intervención, lo detienen, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Estuvo detenido en sede policial 2 días. De ahí ya fue la audiencia de prisión preventiva y pues lo que ya conocemos que declararon fundada la prisión preventiva. Fue ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva? 2 meses. No, fueron 25 días, 25, 23 25. días, ajá, que estuvo en el penal. Pero él, O sea, prisión preventiva. así Entonces es, encontraron que el suboficial Miranda tenía suficiente potestad como para entorpecer la búsqueda de la verdad, para fugarse, que no tenía arraigo, siendo que tenía esposa e hijos, Exacto. que tenía un domicilio conocido, Que podía obstaculizar que podía obstaculizar la investigación. la investigación. Lo más fuerte es que se calificó el hecho al inicio como un homicidio Ujú. calificado, o sea, no como un Un delito homicidio doloso. culposo. Exacto. y déjeme que le interrumpa porque acá hay algo bien, no sé cómo llamarlo ya. Una de las cosas que se observaron al momento de que mi esposo presenta a los arraigos es de que el recibo de luz de su casa no estaba a nombre de él, sino al nombre de su papá. Ujú. Por lo tanto, él no tenía arraigo Claro, él domiciliario. no existía en esa casa, ¿no? Claro. Pese a que se presentaron documentos donde el notario da fe porque va al domicilio a hacer una inspección y señalar de que él vive ahí, pese a que se documentó de que ahí estaban sus cosas, de que estaba su ropa, de que estaba su cama, de que vivía su familia, de que él vivía ahí al margen de que la casa sea o no sea de su papá, pero para el juez fue que no, O sea, que fue no tenía arraigo. prisión preventiva por parte de un juez, bueno, la redundancia, de este Poder Judicial, Ujú. que determinó, asumo que si es en 24 horas, en 48 horas, menos de 48 horas por situación de flagrancia, Correcto. preventiva de 25 días. Estuvo en el penal 25 días. Así Sí. es. Y Un sale- policía metido en el penal, donde están los delincuentes, 25 días. Y sale por un habeas corpus. O sea, porque en un primer momento apelaron la prisión preventiva, pero fue rechazada. Ah, Entonces ok. sale por un habeas corpus que se plantea en la ciudad de Huancayo. y el juez explica en su determinación de prisión preventiva cuáles eran las consideraciones para que el suboficial Miranda entorpezca el proceso judicial, o Eh, simplemente es porque era policía. No, el peligro más latente fue el de fuga, ¿no? Porque decían que como iba a estar en el marco de un procedimiento de investigación, tal vez iba a ser suspendido como policía, no se precisaba si iba a tener o no arraigo laboral, el tema del domicilio que precisa la esposa del señor Miranda, pero lo más importante, porque el primer requisito de la prisión preventiva es de que se haya cometido un delito, y ahí era lo preocupante, porque no solo el juez de primera instancia, sino la sala, concluían de que había elementos suficientes dentro de las 48 horas de haber hecho las primeras indagaciones, elementos suficientes o elementos fuertes que determinaban de que Elvis Miranda había cometido un delito y que existía una gran casi certeza de que él era responsable de ese delito. Entonces, ese es el primer baremo que se concluye. Incluso se ratifica en la sala superior al decir, sí, hay suficientes elementos que determinan que Elvis Miranda técnicamente es un delincuente. Entonces, Para que la audiencia lo entienda, porque claramente mi audiencia es más política que penal, digamos, ¿no? Para que tengan el símil, ¿ya? A Keiko le metieron en prisión preventiva 3 veces durante 16 meses, de forma alternada, pero a Vizcarra no. A Vizcarra no lo metieron en prisión preventiva porque adujeron que tenía un hijo dependiente de 17 años. ¿Ok? Por eso no lo metieron en prisión preventiva cuando Keiko tenía 2 hijas menores de edad. ujú. ¿El suboficial ya tenía hijos en esa época? ¿Ya tenían ustedes hijos? Claro, usted tenía su Tenía, cita. a ver, tenía trabajo conocido, el suboficial de la Policía Nacional. Tenía dirección conocida, se sabía dónde vivía, aunque no Certificada. estuviera a su nombre. Tenía familia dependiente, Tenía una hija. pero un juez del Poder Judicial de Piura decidió que eso no era suficiente para certificar que no iba a haber riesgo procesal. Y decidió meterlo preso. ¿De cuánto fue la prisión preventiva? Porque 25 días no es. Si me dice que había una habeas corpus, es otro proceso. No, 9 meses. 9 meses. 9 meses. 9 meses a un suboficial por hacer su trabajo junto con los delincuentes
que ha pasado su vida atrapando, metidos en el mismo sitio. O sea, han expuesto la vida del suboficial Miranda a que alguno de esos delincuentes lo reconozca y le haga daño por represalia. Qué bien. ¿Saben el nombre de ese juez? ¿Recuerdan el nombre de ese juez? No tengo. Villalta. No. Villalta era el presidente de la sala superior que confirmó y que fue, ojo, no es un personaje desapercibido, gozamos de un derecho de crítica a las resoluciones. Él entiéndase que cuando una causa sube a segunda instancia por una apelación, son 3 jueces los que deciden, pero de los 3, uno de ellos es el encargado de realizar la ponencia, o sea, el encargado de realizar la decisión y proponer a los otros 2. Ese encargado era el juez superior, Villalta, que participó en la audiencia última, que fue el que propuso ese razonamiento que te digo. Decir, no, hay altos elementos que dicen que Elvis Miranda es un delincuente y hay alto riesgo de que va a fugar y va a obstaculizar la investigación. Ok. Entonces, 25 días preso, sale por un habeas corpus, presentado en Huancayo, me dicen ni siquiera en Piura. ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede ahí? Empieza la odisea. Empiezan los procesos, los seguimientos. ¿Cómo avanza el juicio? ¿Cómo avanza el caso? Creo que es una gran forma de graficar. Inicia la odisea porque recién empieza el proceso, ¿no? Uno diría, bueno, ya hay prisión preventiva, el proceso culmina. No, Más bien, inicia con la prisión preventiva. Bueno, tuvimos un proceso de hasta 7 años, porque hace poco se culminó, en la que se siguió con la investigación, prosiguieron haciendo más actos de investigación y llegó un momento en la que la fiscal, pese al conocimiento de toda la situación, pese a que en tanto en la vía administrativa, Elvis Miranda había sido absuelto porque la inspectoría dijo, Elvis Miranda actuó conforme a sus funciones, utilizó la fuerza como parte de sus funciones de El uso forma legítimo de la fuerza. proporcional, adecuada, de conformidad a ley, Al riesgo actual, inminente y todo ello en protección no solo de su vida, sino de porque entiéndese que el policía no protege su vida, protege a la sociedad, protege a las personas que estaban en su contorno ese día. Pero no solo ello, sino no solo es la inspectoría, sino también el fuero militar policial, porque entiendes que él es un aforado por su condición de policía, lo procesó. Ahí yo quiero hacer una cápita porque la gente no entiende esto cuando habla del fuero policial militar y que es una ley de inmunidad. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, salvo si eres policía o militar en este país. Es un derecho universal. En todo el mundo occidental, tú no puedes ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Ok? A menos que hayan pruebas adicionales, nuevas averiguaciones. Mientras eso no suceda, tú no puedes ser juzgado 2 veces por exactamente lo mismo. En el Perú pasa consuetudinariamente. Porque a los policías y militares se les juzga en el fuero común y además se les juzga en el fuero militar policial. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes salir, como ha contado el abogado Guamán, el doctor Guamán, tú puedes salir absuelto en uno de los 2 fueros y el otro te puede condenar. En este caso, absuelto en el fuero policial militar y el juicio siguió en el fuero común y pudo haber sido condenatorio. Pero puede ser a la inversa también, ¿ah? Por si acaso, te puede absolver el fuero común y te puede sentenciar el fuero policial militar. Es más, muy probablemente a los 2 policías que no abatieron al delincuente que le robó al cambista en el centro de Lima, los juzguen en el fuero policial militar y los encuentren responsables por omisión. ¿Okay? Por no usar su arma de reglamento para abatir el riesgo, ¿okay? Al criminal. Muy probablemente los encuentren culpables por omisión. Pero si se juzgaran en el fuero común, saldrían libres. ¿Ok? Porque para el fuero común ahí no hay delito. Para el fuero militar policial sí hay un delito de omisión de función. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan absolutamente claro. Entonces al suboficial Elvis Miranda lo jugaron 2 veces, ilegalmente, 2 veces, por el mismo delito. Uno en el fuero común y uno en el fuero policial militar. Sí, entonces en el fuero militar también fue absuelto. Un juez militar emitió una resolución diciendo Elvis Miranda cumplió su función. Entonces, pese a que la fiscal conocía de estos 2 pronunciamientos técnicos, porque no son cualquier tipo de pronunciamiento. O sea, si uno quiere decir cuando un policía ha usado no adecuadamente la fuerza policial, tiene a la inspectoría, que es un organismo técnico que nos va a decir si es que el policía o cumplió su función y lo hizo conforme a ley, o se excedió, o simplemente no lo hizo. Entonces, si tienes 2 pronunciamientos que te dicen, Elvis Miranda actuó conforme a ley, ¿qué es lo que le correspondía hacer a la fiscal? Pues requerir sobreseer la causa, que significa archivar la causa.
Pero contrario a ello, formuló una acusación fiscal, primero por un delito de un homicidio doloso, solicitando una pena de 20 años de Sí, cárcel, si más no correcto. me equivoco, al inicio. Entonces, ese fue el trámite que inició. El trámite que establece la ley es que una vez interpuesta una acusación, se somete a un debate de control para ver si es que la fiscalía cumplió con todos los requisitos. Se debatió en su momento la audiencia y se estableció una recalificación, ¿no? Porque se ventilaba que no había dolo, pero que podía existir culpa o imprudencia en el tenor de que él no había cumplido su función o técnicamente, como está establecido en el Código Penal, habría inobservado las reglas de la profesión. Entonces, pese, ojo, te digo, a que había una resolución de la inspectoría que decía Elvis Miranda actuó conforme a su función. Pese a ello, la fiscal insistió en una acusación pidiendo 3 años de cárcel para Que eso Elvis hubiera sido Miranda. prisión suspendida, ¿verdad? Bueno, si más no me Lo equivoco, pidió lo pidió efectiva. de forma efectiva. Efectiva de Efectiva. 3 años. Lo que Sí, pasa es que efectiva. puede ser una pena menor a 5 años, pero si la fiscalía pide que sea efectiva, o sea, lo desarrolla. Y acá hay un punto importante que quizá la gente no entiende. Y lo que más me apena es que los operadores de justicia tampoco lo entienden, o no sé si se hacen los ciegos, porque saben perfectamente, no es la primera vez que procesan un efectivo policial. Ujú. Entonces saben perfectamente de que si dejan huir a este delincuente, porque prácticamente eso es lo que se querían señalar, de que no había un peligro real inminente, de que el delincuente no estaba Claro, si lo armado, deja de ir, de que- igual lo van a sancionar Sí, por Claro, omisión de y, o sea, función. Más bien. administrativamente sí lo iban a sancionar a mi esposo, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo, ¿quién mejor que la propia Inspectoría de la Policía Nacional para decir si actuaste o no acorde a tus deberes, a tus obligaciones? Y señalaron que sí, por eso fue absuelto a nivel administrativo. Entonces, definitivamente lo que hubo aquí fue una persecución. Ahora, yo me atrevo a decir que es una persecución contra la Policía Nacional. No, bueno, que mi esposo tuvo que pagar los platos rotos, definitivamente sí. Porque después del caso de mi esposo, salen legislaciones, salen decretos, salen normas que ya impiden que a un efectivo policial, ¿no? En el ejercicio de su función se le dé prisión preventiva. Pero ahí también hay otra situación. Esa ley de protección al policía, una parte de mi tesis que hice fue justamente hablando de ese tema. Es un saludo a la bandera, porque solamente le añaden una palabrita. El que haga uso constitucional de su arma no se le dará prisión preventiva, pero ¿qué es lo que vemos actualmente? Vemos que los fiscales siguen pidiendo prisión preventiva a los policías. O sea, se quiso Claro, porque hacer algo. entienden que el uso es inconstitucional, entonces sí le aplicaría la... Exacto, ¿no? Entonces, pero acá estamos hablando, acá yo no te estoy hablando porque también sé que a través de las redes sociales se discute mucho de que si hay buenos o hay malos policías. Yo no estoy hablando pues de un policía que está ebrio y saca su arma y se pone a disparar en una fiesta. Estoy hablando de un efectivo policial que está haciendo su trabajo, que está combatiendo la delincuencia, porque para eso se le dio un arma, ¿no? Para que combata la delincuencia. Entonces, o se le obligó a comprarla, ¿no? Porque a veces ni arma te dan. también, pero vamos a este punto, lo que lo habías mencionado, los efectivos policiales que dudaron en disparar cuando robaron al cambista. Dime tú, porque el tema de mi esposo es un tema ampliamente conocido institucionalmente y saben cómo ha acabado esta situación y saben, los efectivos policiales saben de que aún está pendiente el pago de reparación civil. Entonces, ¿qué policía va a querer usar su arma, ya, si sabe que puede salir absuelto administrativamente? Que después de 7 años le van a decir, sí, te absolvemos, pero tienes que pagar una reparación civil. Oye, O sea, yo- ¿quién? Quiero llegar hasta ahí. Y buscarse un buen abogado también. También. Quiero llegar hasta ahí porque, ok, así pasaron 6 años. Hemos hablado de 7, ojo, notes el detalle. Sí. Pasaron 6 años y en primera instancia la justicia, luego de 6 años de pagar abogados, de ir a diligencias, de todo lo que requiere, juntar documentación. Después le voy a preguntar, señora, cuánto más o menos han gastado ustedes en el proceso de su esposo. Después de esos 6 años, la corte dice, Lo no es absuelven. culpable. Lo absuelven, que quede muy en claro. Él fue absuelto totalmente. Y O sea, en fue primera instancia. hallado sin responsabilidad Así del Inocente. 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 Ok. Lo que pasa es que tengo muy claro que en Estados Unidos no te declaran inocente, sino no culpable. No sé si en el Perú te declaran inocente o no culpable. Absuelto. Absuelto. Absuelto es el término. El término es absuelto. Ok. Es absuelto en el 2024. Así es. En el 2024. 24, 25. 2025. 25 fue. fue. 25, sí, porque se ha resuelto este año. Sí. Y hay un más allá. O sea, la fiscalía insiste en que
el suboficial Miranda es un delincuente Correcto. que mató a otro ser humano, Así es. Sí, bajó sí. una pobre persona que seguramente era el único sustento de su familia, pobre Ángel, ¿no? Y decide apelar. Así Y esto es. pasa a la instancia superior, a la segunda instancia, que es la Suprema. No, que es la sala superior, La sala superior. de la misma corte de Piura. Piura. correcto, Ok. porque no llegamos a la Corte Suprema. ¿Qué ocurrió ahí? A ver, la situación es que después de que se emite el fallo en la que establecen que él fue absuelto, pero no solo establece que fue absuelto, lo curioso de esta sentencia es que lo condenan, sí, porque lo condenan en un extremo, al pago de una reparación civil. ¿De cuánto? 20.000 20.000 soles. soles. Ok. Pese a que la fiscalía pedía 50.000, imagínate, sin ningún tipo de No, sustento. para una persona, a ver, una nota de color, ¿no? Para una persona es un chupo de plata, Ujú. ¿no? 20.000 soles sacar de bolsillo, hay que endeudarse, es un problema, pero qué poco le vale la vida, en teoría, de una víctima a la fiscalía, ¿no? También. O sea, También. en la tesis de la fiscalía, mataron a un civil inocente Ujú. Claro, Sí, esa era claro. su tesis. ¿no? Era su Esa tesis. era su tesis. Correcto, correcto. y con 50.000 soles se resolvía. Así es, sí, porque es lo que pidió la fiscalía finalmente. Pero la jueza en su momento, que fue una jueza, no me voy a permitir afirmar que ha sido una mala jueza, Ujú. Yo sí lo puedo pero afirmar, sí ¿no? Un delincuente, equivocándose, ojo, pero sí equivocándose, porque sí se equivoca en un extremo, que fue la materia por la que también apelamos ese extremo, lo condena a un pago de 20.000 soles. ¿Por qué? Que es el aspecto más contradictorio del mundo. Por un lado dice, no comete delito. ¿Por qué no comete delito? Porque su conducta, o sea, su accionar de haber matado al delincuente, está justificado porque hizo uso de su función policial. Pero a la vez te declaro antijurídico, porque para condenarte al pago de una reparación civil tiene que ser una conducta antijurídica. Pero a la vez es antijurídica porque te condeno al pago de una reparación civil. Entonces, esa contradicción a nosotros nos trajo la situación de tener que apelarlo, porque no podíamos estar contentos diciendo, ha sido absuelto, sí, a Dios gracias, no va a pisar prisión otra vez, pero sí tiene que pagar 20.000 soles, ¿no? Que sea poco, sea mucho, pagar por algo que tú no eres responsable, no puede ser sujeto a aceptación. Sí, no, ¿verdad? Yo no tengo problema, no quiero, digamos, poner al fresco a nadie, pero para que se hagan una idea, mi novia es suboficial técnico, suboficial de segunda, técnico de segunda, ¿ok? Deben ser ¿cuántos? 3.900 soles mensuales. Más o menos. Suboficial de tercera, Segunda. de segunda ahora, pero en el momento, Sí. bueno, ahora, que es cuando le dan Recién. de segunda, como mi novia, ¿ok? Ujú. Pero recién, ¿no? Hace poquito. Recién, porque él a 20.000. raíz de este proceso. Ya vamos a hablar de los ascensos, que también lo comenté ese día. Ya vamos a hablar de los ascensos, porque la gente no lo sabe. Ingresos de menos de 4.000 soles mensuales para pagar una reparación civil del chancacón de 20 lucas. 5 sueldos serían, ¿no? ¿Ah? 5 sueldos serían. 5 sueldos. 5 Sí, sueldos. más de 5 sueldos. Completos. O sea, 5 meses su familia no come, no se viste, no sale, no nada. Porque una jueza entiende que sí, no tiene responsabilidad penal, pero sí tiene responsabilidad civil. Porque sí era un delincuente con un armado al que abatió en defensa de la ciudadanía, pero le tiene que pagar a la familia de la joyita 20 lucas. Esa es la lógica de la jueza. ¿Cómo se llama la jueza? No tengo el nombre ahora, te lo digo un momentito. Ok. Que me voy sacando. Entonces, esa es la lógica de la jueza que terminó encargándose del proceso del suboficial Miranda. Van entendiendo la lógica de lo ilógico que es la persecución del Poder Judicial y del Ministerio Público contra la policía. Lo digo abiertamente y con todas sus letras. Y les digo por qué. Porque meter preso a un policía te pone un titular en el periódico. ¿Ok? Meter preso a un policía te pone un titular en el periódico y en el desarrollo de la noticia dice la fiscal a cargo, dice el juez a cargo. Y esa nota periodística la van a recortar, la van a enmarcar y la van a colgar en su pared. ¿Puedo entender? O la van a guardar en su álbum. Cuando hablen con sus nietos, van a decir, mira, las veces que yo salí en la prensa, cuando era fiscal, cuando era juez. Acá está. Y no les importa clavarse en la vida de un suboficial de la policía. Porque al final, ¿qué carajo? Pues es un oficial. Hay como mierda, ¿no? Esa es la verdad de la situación. Entonces entiendan cuál es el sistema de justicia en el Perú. Entiendan cuál es el sistema de justicia en el Perú. Y esos son los fiscales y jueces que son formados por IDL. Que da charlitas y cursitos a los jueces y los fiscales. ¿Sí? No sé, yo lo dejo ahí. Ustedes sacan sus conclusiones. Entonces,
Se apela y aún todavía no termina el proceso para que determinen que no tiene que pagar una reparación civil. Correcto. ¿Esto dónde está? ¿Ya no está en la Corte Superior o sigue en la Corte Superior? Lo que pretendía la fiscal con su apelación era una figura que en el derecho penal se llama la condena del absuelto. O sea, ni siquiera solicitaba, que es lo normal, que es lo que generalmente hacen los fiscales, que pretendan la nulidad para tal vez entablar otro juicio con otro juez. No, la fiscal de primera instancia dijo, no me importa, yo quiero que se revoque y se establezca la figura más rara del código, que es que se condene a un absuelto. Entonces, esa fue su pretensión. Dos argumentos en concreto. Una fue que la valoración respecto a la existencia del arma había sido irracional, se lo había inventado la jueza. No había. Esa fue la primera razón. Y la segunda, porque se había establecido, según ella, según la fiscal, de que sí era responsable, pese a que no tenía un solo perito o un solo documento que diga que Luis Miranda se había equivocado en el uso de la fuerza policial, que fue nuestra tesis de defensa. ¿Quién va a acreditar en el proceso de que Luis Miranda hizo mal uso de su arma? No había ni una sola prueba. Entonces, subió a segunda instancia. Al menos yo, como un abogado, siempre pensando en lo bueno, dije, puede ser que esto va a subir a una fiscal superior de más años de experiencia, una fiscal superior. ¿Cuántos años de abogado tiene usted, doctor? Yo 6. A la ¿Seis? fecha 6 años de abogado. A la fecha 6 años. Sí. Eso es falta de experiencia. Nunca tiene que esperar. Nunca tiene que esperar algo bueno del Poder Judicial. No, lo hago en un sentido de pensamiento utópico, ojo, siempre pensando lo bueno. No soy de pensamiento malo, pese a que soy penalista. Pero la situación es lo siguiente. Nosotros creyendo que una fiscal superior más experimentada, un poco más estudiosa, porque se supone que para ser fiscal superior eres un fiscal estudioso, académico, alguien que se ha preparado ¿Y José muchos Domingo años de Pérez? su vida. Por eso te digo se supone, Ok. no, el se supone, entre comillas. Pero la sorpresa fue que la fiscal superior fue peor que la de primera instancia. ¿Por qué fue peor que la de primera instancia? Porque no solo pretendía que se condene en segunda instancia a Luis Miranda, sino porque agravó los argumentos. Y es algo que tú no puedes hacer como abogado ni Tienes que como fiscal. circunscribirte a la apelación previa. Correcto, tienes que circunscribirte a lo que se estableció por escrito. Pero ella no, inventó tantas figuras en la audiencia que cuando nosotros, por estrategia, planteamos la prescripción, quería como de lugar que se recalifique el hecho a una forma que era absurda, porque el tipo penal, entiéndase que el homicidio culposo tiene 3 párrafos. El segundo castiga a quien hace uso de un arma de fuego borracho, ¿no? Yo tengo un arma de fuego, tengo habilitación, pero estoy borracho y empiezo a disparar como loco y puedo matar a alguien. Esa es la situación segunda. Y la tercera es la que se le imputaba a Luis Miranda, inobservancia de las reglas de profesión. Ella, como del lugar, decía, no, aquí debería aplicarse la segunda. ¿Por qué? Porque la pena era más grande y por tanto la causa no quedaría prescrita, ¿no? Pero fue una estrategia que era irrelevante discutirla, pero tuvimos que hacerla siempre, porque era inviable, no puede hacerse eso. O sea, la calificación viene desde la fiscal provincial, se fija en la sentencia y no puedes pretender que en segunda instancia se cambie. Pues, Ok, ¿no? ¿Y tenemos el nombre de la fiscal? De la jueza, ¿De la jueza? primero me Primera pediste instancia. Estela Alba Pantaleón. Esa es la jueza de primera La instancia. jueza... La que lo absuelve, pero no lo absuelve. Ok, lo absuelve pero no completo. Ajá, Ujú. Ok. correcto. ¿La jueza Pantaleón me dice? Sí, Estela Alba Pantaleón. Estela Alba Pantaleón, jueza de Piura, ya saben, la jueza de primera instancia que absuelve pero no absuelve. Ujú. Y la fiscal... Te voy a sacar el nombre también. Ok, me lo cuenta. nuestra fiscal. Nos quedan 10 minutitos, así que quiero que nos cuente, señora, cómo, por ejemplo, cuál fue su percepción de lo que pasó desde los medios de comunicación. ¿Y por qué le pregunto esto? Hoy ha salido, después ya se sabe todo lo que pasó ayer, ¿ah? No es la información de la mañana, no, ya se sabe que el tipo tiene antecedentes en Venezuela, que tiene antecedentes aquí por portación ilegal de armas, que le tiró el acúster encima al suboficial en la intervención, que la mujer se le tiró encima al suboficial en la intervención. Ya se sabe todo, ¿ah? Pero hoy Latina ha puesto una nota en sus redes sociales donde dice, y cito, voy a abrirlo porque no quiero que se me escape. Se entera que iba a ser papá, sale a trabajar para conseguir dinero y muere tras disparo de policía. Eso lo ha publicado hoy Latina sobre el caso de ayer. ¿Okay? Cuando se sabe que el tipo, tremenda joyita era. En el caso de su esposo, ¿qué percibió usted desde los medios de comunicación? Mira, desde los medios de comunicación debe ser porque el caso de mi esposo fue prácticamente el primero y el que dio bastante que hablar
que en ese sentido los medios de comunicación sí apoyaron su causa, sí le dieron el respaldo debido, ¿ya? Sin embargo, vemos actualmente que ya los medios de comunicación más fuertes son las redes sociales. Y en las redes sociales no hay filtros. Entonces, a través de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y etc. de redes sociales que existe, a mi esposo le han dicho un montón de cosas, como te decía al inicio, que delincuente, que no, que nunca fue absuelto, que prescribió y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, a mí realmente me sorprende de un tiempo acá que los medios de prensa, incluso Latina, que Latina sí apoyó mucho en su momento a Elvis, saque una nota así porque es sorprendente en sí, es sorprendente. No sé qué criterio tienen los medios, no solo Latina, sino los demás medios, porque también opinan al respecto y sacan titulares, como para poder hacer ver a esta persona como si fuera un inocente, ¿no? Como si fuera un angelito que no debió sufrir este tipo de consecuencias. Y me permito señalar también una de las situaciones que seguramente a raíz de ese titular va a respaldar el Ministerio Público, porque algo escandaloso y de lo cual no me voy a olvidar del juicio de mi esposo en apelación fue cuando la fiscal señaló de que era imposible, pero lo afirmó, era imposible porque científicamente una persona que lleva una bermuda no puede tener un arma ahí porque si está corriendo se le caería. Ah, qué subnormal. O sea, fue eso lo que a nosotros Mira, nos yo- dejó pasmados y la audiencia, Perdón, ¿ah? la audiencia está grabada, ¿no? Y dice, científicamente es imposible que una persona pueda correr y tener un arma en su bermuda, a lo cual pues el doctor ¿Cómo se Guamán llama? rebatió ello. Tienen que encontrar el nombre de esa fiscal. Si más no me equivoco, es Ruth Elizabeth Poicón Chan. Ruth Elizabeth Poiconcho. Dedícate a otra cosa, hermana. Pon tu bodega. Y agarra tu celular, entra a YouTube y busca portación oculta. ¿Ok? Hay un huevo de canales de YouTube que te enseñan a llevar para uso civil el arma con portación oculta. Hay cartucheras, cinturones. Yo no soy policía, ¿ah? Ojito. Yo no soy policía. Hice esa vaina. Tú eres fiscal, no seas mala, hijita. Dedícate a otra cosa, mamita. Pon un taller de confecciones. Algo haz con la vida, ¿ya? Porque para fiscal no estás. Ahora, el tema está en que esta persona había pues sí. salido del ejército, ¿no? Había sido, Era desertor. Era desertor, ajá. O sea, tenía experiencia en el uso de En el uso armas. de armamento, Así claro. es. Entonces, Y es por eso que no se debe enviar a los ninis ni a los pirañas a hacer servicio militar. A un delincuente no le enseñas a usar armas. Es cierto. sí, bueno, yo realmente me quedé muy, muy indignada en ese tiempo, valga decir que yo estaba embarazada. Cuando a mi esposo lo absuelven en primera instancia, nosotros estábamos muy contentos. Cuando ya está prácticamente, yo en el último trimestre me doy con la sorpresa de que apelan, te soy bien sincera, yo pensé que habían apelado la reparación civil, ¿ya? Pero después cuando ya notifican y se ve que no solamente la reparación civil, sino la también, o sea, sentencia que sí o absolutoria. sí querían que él lo condenen, Es que era un caso emblemático. sí, Era un sí, caso emblemático. es cierto. Y así como sirvió para que ajusten medianamente ciertas leyes, también servía para ponerse la chapita dentro del Ministerio Público. El tema está en que, así como en el Ministerio Público también es una línea de carrera y también entiendo que los fiscales van ascendiendo y esta situación, mi esposo también, o sea, A eso quiero llegar, el- porque los ascensos en la PNP son cada 5 años. Lo modificaron, antes eran 3, ahora son 5. ¿Ok? Entonces, si el suboficial Miranda ha estado 7 años en proceso, por lo menos le han afectado 2 procesos de Dos. ascenso. él logró ascender recién en el 2024, logró poder postular para el tema del ascenso, ¿no? Por esa razón es que ya lo Claro, porque si está con un proceso abierto, no puede postular al ascenso. El suboficial Miranda, ¿cuántos años de antigüedad tenía en el rango como suboficial como técnico de primera? oficial de tercera. Suboficial de tercera, perdón. ¿Cuándo se dan los hechos? Un año. 1 año. O sea, le faltaban 4 para poder postular al ascenso. Al pleno Cada ascenso. nuevecito. Sí, claro. Recién salidito. Ujú. Muy inspirado. Muy inspirado, Muy sí. inspirado. Ujú. Entonces, ya. Entonces, un proceso de 7 años le afectó ese ascenso y el siguiente. O sea, hoy el suboficial Miranda podría ser Su oficial de suboficial primera. Ujú.
suboficial de primera. Yo, Eso implica económicamente para su familia. No es un huevo de plata más, es un poquito de plata más, pero es un poco de plata más con la que alimenta a su familia. Ah, ¿Ok? sí, o sea, como te decía, a mí cada vez que nosotros siempre vemos las noticias y estas situaciones, porque muchas veces el actuar de Elvis es repetitivo, ¿no? En distintas partes del país, efectivos policiales que usan su arma. Y último estuvimos viendo cómo efectivos policiales que utilizaban su arma y habían sido ascendidos. Y te soy sincera, me quedaba con ese sinsabor, ¿no? Porque mi esposo hizo exactamente lo mismo. También abatió a un delincuente. O sea, creo que también debería tener un merecido ascenso, ¿no? Ujú. Por acción distinguida. Sin embargo, lo que tuvo fue un proceso de De 7 7 años, años. ¿no? Que Eso fue lo continúa por la parte de la reparación civil. sí, 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 que todavía. continúa. Si no es indiscreción, ¿cuánto les ha costado el proceso? Tápese el oído, por favor. Mira, acá hay un tema que cuando el caso de Elvis sale, perdón, que cuando el caso de Carajo. Elvis sale, eh, el Ministerio del Interior, al tomar conocimiento, al poder plantearse de que Elvis pueda tener una defensa que sea pagada por el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior acepta, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, así como en los bancos cuando te hacen firmar, Letra que en chica. letras chiquitas te dicen que si lo condenan, tienes que devolver ese dinero. Ok. Entonces estábamos hablando de que si a Elvis no lo absolvían, tenía que devolver 70.000 soles al Ministerio del Interior. Más los 20.000 los 50.000 Más la reparación de que la es reparación así. civil. Así es. Entonces, son 7 años de no estar tranquilos, Ahí está, ¿no? Son 7 claro. años, y quizá la gente no lo entiende, pero tener un proceso penal abierto es como tener una enfermedad terminal, porque, o sea, todo el tiempo estás preocupado, no puedes hacer las cosas bien. O sea, te proyectas a algo y después, porque así estaba mi esposo, se proyectaba algo y por su cabeza Ujú. pasaba, ¿pero ¿Y si para me qué? ¿Y si me condenan? condenan? Exacto. Entonces es una intranquilidad con la que se ha vivido bastante tiempo, lo cual no ha sido así para los efectivos policiales que, como te comento, los han condecorado, los han ascendido recientemente y yo lo veo, pues, ¿no? Ascendidos con su ceremonia y todo, y al final a mi esposo procesado por eso. Ojalá que el Ministerio Público pueda hacer, para el Ministerio Público no, que el Ministerio del Interior pueda hacer algo para recuperar esos 70.000 soles que salieron de la plata de todos y que se tuvieron que gastar por la inoperancia, la ineficacia, la ineptitud de 2 fiscales y 2 jueces en Piura. Porque esos 7 años de proceso, además de ser una tortura para la familia, económicamente nos han costado a nosotros, a todos los peruanos. Por las decisiones de una fiscal que dice que no se puede correr con un arma con bermudas. Estamos claros, ¿no? Ese es el nivel. Para terminar, señora Rosasco, tengo entendido que su esposo está escribiendo un libro. Por Así favor, es. háblenos del libro. Saben de que un efectivo policial no puede dar declaraciones a los medios porque, bueno, se tiene que pedir el permiso correspondiente. Entonces, acá se han escuchado la voz de todos, ¿ah? Se ha escuchado mi voz, la del abogado, la de los opinólogos, la de todo el mundo, menos la de él. Él nunca ha tenido la oportunidad de hablar. Y pues en este libro ya él se explaya completamente, ¿no? Y no con términos netamente jurídicos, sino entendibles para que todo el ciudadano de a pie pueda entender qué es lo que pasó, qué es lo que en verdad pasó. Eso que te he comentado de la Bermuda es una nada de todo Una pequeña mota. exacto, de todo lo que realmente le ha pasado, lo que pasó en el penal, lo que pasó estando en el penal, que es algo que eso nadie lo sabe, ¿no? No es que estaba en un cuartito aislado, eso es una situación que nadie la sabe. Ujú. Él pasó un cumpleaños ahí, él pasó su cumpleaños ahí en el penal. Lejos de su familia. Así es. Y bueno, como te digo, ¿no? Va a ser, creo yo, un libro donde no solamente él diga su verdad, sino donde también los abogados, mis colegas, porque bueno, yo también soy abogada, puedan ver a quién se enfrentan. No solamente se enfrentan a la delincuencia, no solamente tienen la labor de querer alcanzar justicia, sino que también posiblemente le toquen operadores de justicia completamente sesgados. Y a veces no se lucha solamente contra el hecho de querer recabar pruebas para demostrar la inocencia, sino contra jueces y fiscales que parece que estuvieran vendados y no quieren ver ni escuchar nada, ¿no?
Entonces, ya próximamente lo va a lanzar mi esposo por sus redes sociales. Estamos esperando. Nos avisan en Sí, Hacemos Cherry desde estamos acá del esperando libro. que le den el permiso correspondiente para que puedan utilizar su imagen bueno, en el libro, la portada, todo ello como corresponde por parte de la institución, que ya entiendo que ya lo ha conversado y parece que todo está encaminado. Y pues, como te digo, ya lo va a lanzar a través de sus redes sociales y le estaremos avisando. Perfecto. Señora Rosasco, muchas gracias. Doctor Guamán, muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ambos por contar Muchas su gracias, historia. Lisandro. Espero que la gente de este espacio haya podido entender un poco de lo que vive el otro lado. Porque hay mucho imbécil hablando atrás. Hay mucho idiota hablando atrás. Hablando mal de la policía. Y sí, yo soy el primero que dice que a los malos policías hay que sacarlos de la institución porque es la única forma de limpiarle y que vuelva a tener la confianza de la sociedad. Ustedes saben que mi padre fue guardia civil, mi abuelo fue guardia civil, mi tío fue guardia civil, mi novia es suboficial de policía, mi suegro es suboficial de policía también. Yo mismo quise ser policía en una época de mi vida. Mi familia es policial militar. ¿Ok? Entonces yo entiendo el otro lado. El de que estos imbéciles no hablan. El de que los Jorge Calmet critican, atacan y persiguen de la vida. Los Jorge Calmet de la vida. ¿Ok? A los que los Ruth Luque de la vida andan persiguiendo. A los que los Mirta Vázquez de la vida andan atacando. Yo lo entiendo. Yo he estado en ese lado. O cerca de ese lado. Entonces es importante que tengamos la opción de escucharlos también en sus declaraciones, porque al final del día es lo que siempre les digo. Un uniformado, por mucho chaleco que tenga, casco, escudo, bota, pistola, vara y todo lo que tenga, sigue siendo un ser humano. Sigue un ser humano que tiene familia detrás. ¿Ok? Que sale a la calle a exponer su vida y que lo mínimo que debería tener es la defensa del Estado que lo pone ahí para hacerlo. ¿Ok? Así que mi agradecimiento de nuevo a la señora Clara Rosasco, al doctor Diego Guamán y claramente al suboficial de segunda Elvis Miranda Rojas por permitir esto, por darnos la oportunidad de ser el medio que lleve su historia a la gente. Y con esto pasamos a otros temas.